Un director general del gobierno de Sánchez se queda en blanco ante las cámaras. No puede responder, no quiere responder. Y cuando lo echan del programa, cuando cree que el micrófono ya está apagado, golpea la mesa y dice algo que ningún cargo público debería decir jamás. Esto no es un programa de televisión, esto es una radiografía del gobierno. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas que los grandes medios no te han contado. Primero, ¿por qué Pedro Gullón, director general de Salud Pública, no podía responder a las preguntas de Risto? No era incapacidad, era instrucción. Segundo, ¿qué ocurrió exactamente cuando creyó que nadie lo veía? El momento que lo cambia todo. Y tercero, ¿qué dice ese instante sobre el tipo de personas que Sánchez ha colocado al frente de la sanidad española? Quédate hasta el final, porque lo más importante llega al final. Tú has pagado con tus impuestos el sueldo de Pedro Gullón durante años. Tú le has pagado el cargo, el despacho, los viajes, el chofer, la seguridad social, todo. Y cuando alguien le pregunta en televisión, en nombre de todos nosotros, cómo se gestionaron los protocolos sanitarios que afectaron a millones de españoles, Pedro Gullón no responde. Se escuda, se enreda, mira al vacío. ¿Por qué un director general del Estado no puede responder una pregunta directa sobre su propia gestión? Hay 2 posibilidades: o no sabe lo que hace, lo cual ya es gravísimo, o sí lo sabe y no puede decirlo porque la respuesta comprometería a alguien muy por encima de él. Ahora mismo vamos a ver cuál de las 2 es. Para entender lo que ocurrió el lunes en el programa de Risto Mejide, hay que saber quién es Pedro Gullón. Pedro Gullón Herrero es el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Un cargo de designación política. No es un funcionario de carrera que ha llegado por oposición. Es alguien a quien el gobierno de Sánchez ha colocado en ese puesto. Su función, en teoría, es proteger la salud de todos los españoles, diseñar protocolos, coordinar respuestas sanitarias, responder ante la ciudadanía cuando algo falla. Risto Mejide lo invitó a su programa Todo es mentira, en 4 para hablar precisamente de eso, de los protocolos sanitarios, de cómo se gestionan las alertas de salud pública en España, de qué pasa cuando llega una amenaza sanitaria y el sistema tiene que reaccionar. Son preguntas legítimas. Son las preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer a un cargo público que cobra del erario común. Y Pedro Gullón no las respondió. No respondió una, no respondió 2. Ante cada pregunta directa de Risto, Gullón activaba el mismo mecanismo: evasión, jerga técnica, desvío del tema y vuelta al principio. Cualquiera que haya visto el fragmento sabe de qué estamos hablando. No es que Gullón tuviera respuestas imperfectas o discutibles, es que no tenía respuestas, o no podía darlas. Risto, que lleva décadas en televisión y sabe perfectamente cuándo un invitado está bloqueando la conversación, tomó una decisión sin precedentes en su programa. Lo echó, en directo, ante toda España. Le dijo, con educación, pero sin ambigüedad, que la entrevista había terminado. Que si no iba a responder las preguntas, no tenía sentido continuar. Y Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Gobierno de España, desapareció de la pantalla. Hasta aquí el escándalo televisivo. Risto echa a un cargo público que no responde. Eso ya genera debate. ¿Tenía razón Risto? ¿Fue un exceso? ¿Es legítimo echar a alguien de un plató? Pero lo que nadie estaba esperando, lo que convierte este caso en algo mucho más serio que una bronca televisiva, ocurrió después. Cuando las cámaras supuestamente habían dejado de grabar, porque lo que pasó cuando Pedro Gullón creyó que nadie lo veía, no lo ha contado casi ningún medio. Y es exactamente lo que necesitas saber para entender quiénes son las personas que Sánchez ha puesto al frente de tu salud. Sigue viendo. Lo que llega ahora lo cambia todo. Pedro Gullón se quitó los auriculares, terminó la conexión y en ese momento, cuando aparentemente ya no había nadie mirando, golpeó la mesa con fuerza y dijo: ¡Hijo de puta! Eso es lo que ocurrió. Sin matices, sin interpretaciones. Un director general del Gobierno de España, cargo público pagado por todos los contribuyentes, llamó hijo de puta al presentador que acababa de hacerle preguntas sobre su gestión. Ahora bien, aquí viene lo que ningún otro canal ha contado. Risto Mejide tomó una segunda decisión esa tarde que es igual de importante que la primera. Podría haber guardado ese vídeo.
Podría haber protegido al cargo público. Podría haber dicho: esto es un momento de debilidad, no lo vamos a emitir. No lo hizo. Risto cogió ese vídeo y lo puso en pantalla, delante de todos los espectadores, y lo presentó con estas palabras: esto no lo hacemos nunca, pero en esta ocasión yo creo que vale la pena que nuestros espectadores conozcan quién es Pedro Gullón. Que nuestros espectadores conozcan quién es Pedro Gullón. Risto no lo emitió para hacer televisión sensacionalista. Lo emitió porque consideró que España tenía derecho a saber quién estaba al frente de su salud pública, y eso convierte este momento en algo más que un escándalo de plató. Es una declaración sobre el tipo de personas que el gobierno de Sánchez ha colocado en los puestos que nos afectan a todos. Piensa en esto un momento. Pedro Gullón no es un tertuliano de televisión, no es un político de partido que va a debatir. Es el director general de Salud Pública. Es la persona que en caso de pandemia, como ya vivimos todos, tiene que coordinar los protocolos que deciden qué hospitales se colapsan, qué trabajadores tienen protección, qué regiones entran en confinamiento y cuáles no. Es la persona que firma los documentos que afectan a tu familia, y cuando le preguntan por su trabajo, no responde. Y cuando lo echan del programa, golpea la mesa e insulta al que ha preguntado. Eso es lo que queremos al frente de la sanidad española. Pero hay algo más que hace este caso todavía más grave. Pedro Gullón no actuó solo. Ningún cargo público de este gobierno actúa solo. Gullón estaba en ese programa porque alguien en el ministerio decidió que fuera. Y cuando no respondió las preguntas, no lo hizo porque tuviera mala memoria. Lo hizo porque responder habría levantado preguntas sobre decisiones que se tomaron desde arriba. ¿Desde dónde exactamente? Eso es lo que el gobierno no quiere que te preguntes. Porque si te preguntas eso, si empiezas a tirar del hilo, llegas a nombres que van mucho más allá de Pedro Gullón. Llegas a Mónica García, ministra de Sanidad, que lleva meses haciendo postureo con chalecos de sanidad exterior mientras los médicos denuncian su gestión. Llegas al ministerio y, si sigues tirando, llegas a Moncloa. El insulto de Gullón fue un instante de sinceridad involuntaria, pero lo que reveló es algo que llevaba meses tapado. Hasta aquí hemos visto tres cosas. 1. Un director general del gobierno que no puede responder preguntas básicas sobre su gestión. 2. Ese mismo cargo insultando en privado al periodista que preguntó. 3. Risto emitiendo ese vídeo porque consideró que España tenía derecho a saberlo. Pero falta la parte más importante, la que conecta todo esto con algo mucho más grande. ¿Qué va a pasar ahora con Pedro Gullón? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo esta mañana. Y la respuesta dice mucho de cómo funciona este gobierno. En un gobierno normal, en cualquier democracia europea, un cargo público que se comporta así en televisión dimitiría esa misma noche, o su ministro lo cesaría antes del amanecer, porque la confianza ciudadana en la administración pública depende exactamente de que ese tipo de comportamiento tenga consecuencias. Pero en el gobierno de Sánchez, las consecuencias funcionan al revés. Aquí no dimiten los que mienten, dimiten los que los descubren. Aquí no cesan a los que insultan, cesan a los que preguntan. ¿Cuántos casos hemos visto ya? Armengol juró ante el Supremo que nunca habló de mascarillas, y la UCO tiene 65 WhatsApps que lo contradicen. Sigue en el cargo. Ábalos lleva meses siendo investigado por el caso Koldo con 6,6 millones en comisiones. El PSOE lo defiende. Begoña Gómez está procesada por 4 delitos. Sánchez sigue en Moncloa. ¿Alguien cree que Pedro Gullón va a dimitir esta semana? La pregunta real no es si Gullón sobrevive políticamente. La pregunta real es cuántos Pedro Gullones más hay en este gobierno. ¿Cuántos cargos públicos pagados con tu dinero tienen exactamente la misma actitud cuando no hay cámaras delante? ¿Cuántos golpean la mesa en privado, insultan en privado, bloquean preguntas en privado y luego salen a los medios a hablar de transparencia y servicio público? Eso es lo que este vídeo ha puesto sobre la mesa. No un escándalo de televisión, una ventana a la cultura interna del gobierno de Sánchez. Y hay algo más en esta historia que todavía no ha salido. Algo que tiene que ver con por qué Gullón no podía responder esas preguntas específicas. Algo que apunta no solo al Ministerio de Sanidad, sino más arriba. Lo vamos a revelar ahora, y ahora sí,
Ha llegado el momento. Volvamos al principio, a la pregunta que dejamos sin responder. ¿Por qué Pedro Gullón no podía responder? No era nerviosismo, no era falta de preparación, era algo mucho más concreto. Las preguntas de Risto giraban en torno a los protocolos sanitarios actuales, específicamente sobre la gestión de alertas de salud pública en España. Y hay una razón muy concreta por la que un director general de salud pública no puede hablar libremente de ese tema en televisión en este momento. Porque esos protocolos, esas decisiones, esos documentos, están siendo revisados. El Ministerio de Sanidad lleva meses bajo el escrutinio de varias instancias parlamentarias por la gestión de protocolos que afectaron a la respuesta sanitaria en distintas alertas. Las preguntas que Risto hacía no eran preguntas académicas, eran exactamente las preguntas que la oposición lleva meses intentando responder en las comisiones del Congreso. Y Gullón sabe, porque alguien se lo habrá dicho antes de salir a ese plató, que cualquier respuesta concreta que dé puede usarse en sede parlamentaria. Puede convertirse en titulares. Puede generar preguntas de seguimiento que lleven hasta el ministerio, hasta la ministra, hasta Moncloa. Por eso no respondió. No era ignorancia, era protección. Y cuando Risto lo echó, cuando el mecanismo de protección quedó expuesto en directo, ante toda España Pedro Gullón perdió los papeles, golpeó la mesa y llamó hijo de puta al periodista que había hecho su trabajo. Risto Mejide tenía razón en emitirlo, porque ese momento, ese golpe en la mesa, esas palabras es la única vez en toda la entrevista en que Pedro Gullón fue completamente honesto. ¿Honesto sobre quién es? Honesto sobre cómo ve a los ciudadanos que se atreven a preguntarle. Honesto sobre la cultura del gobierno al que sirve. No hubo transparencia cuando tenía el micrófono abierto. La verdad llegó cuando creyó que el micrófono estaba apagado. Pedro Gullón sigue siendo director general de Salud Pública esta mañana. El gobierno no ha emitido ningún comunicado. Ningún cargo del ministerio ha pedido explicaciones públicas. Ningún medio afín al PSOE ha pedido su dimisión. Eso lo dice todo, porque en este gobierno el problema no es Gullón. El problema es el sistema que produce a Gullones, el sistema que coloca en los puestos de responsabilidad a personas que no rinden cuentas, que no responden preguntas y que cuando alguien les pide que lo hagan, golpean la mesa e insultan. Tú has pagado su sueldo durante años. Tú tienes derecho a saber quién es. Ahora tienes esa respuesta. Y yo te pregunto, ¿crees que Pedro Gullón va a dimitir? ¿O crees que el gobierno va a hacer exactamente lo que ha hecho siempre, esperar a que pase el ciclo de noticias y seguir como si nada? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber lo que piensas. Si este vídeo te ha parecido importante, compártelo, porque los medios grandes no van a darle la cobertura que merece. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo circular, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada día publicamos lo que los grandes medios callan. En el próximo vídeo, el 14 de mayo, Koldo García comparece ante el juez Moreno. Lo que declare ese día podría abrir una nueva línea de investigación directa hacia Sánchez. No te lo pierdas.